autoridad la tiene el saber es primordial. A mayor formación, mayor autoridad. En una relación inversa, bien. La persona que sabe que tiene autoridad difícilmente sea autoritaria. Y esa es la base. Uno tiene que ser moderado y ser diplomático para decir las cosas y para saber llegar a los otros. Y la autoridad del saber y la humildad del que sabe. Yo no necesito ser autoritaria y gritar para que me escuchen, para ganarme un poco. Igual no se lo gana sabiendo, aprendiendo, diciendo, desde lo personal. Por ejemplo, también, ¿no? Ser diario. Hacemos un video. Por favor, coman porque. La mesa de talera. Están filmando algunos, pero. Yo creo que el término autoridad socialmente está un poco desvirtuado, ¿sí? El conocimiento como autoridad viene de la mano de autoritarismo, socialmente, digamos, en la gente común. Creo que si uno quiere imponer autoridad, debería modificar esa autoridad en un liderazgo, ¿sí? Una prueba de liderazgo y una conocimiento. ¿Sí? Creo que esa es la base, pienso que esa es la base como para que poder desempeñarse como licenciado para dar un plantel de ingeniería, ¿sí? Para poder comunicar a sus compañeros cuáles son los objetivos de la institución, o los propios o del propio servicio, ¿sí? Autoridad, liderazgo, ¿sí? Pero me parece que alguien que dice, no, esta persona tiene la autoridad, viene de un término de autoritarista o de autoritarismo, no de liderazgo, ¿sí? Creo que eso es con toda la historia en lo que pasó primordialmente de lo que estamos hablando, la enfermería, ¿sí? De supervisiones o de autoridades que eran muy autoritaristas en los años anteriores. Entonces de ahí se viene arrastrando si se trata de cambiar toda la historia de la enfermería, ¿sí? Y no generar tanto autoritarismo, sino liderazgo, ¿sí? Que el subordinado en este caso entienda y comprenda que lo que tiene como supervisor no es un autoritarista, sino que es un líder, que puede manejar ciertas situaciones, que puede armar un plantel de enfermería dependiendo de los criterios que tengan los pacientes en el servicio, ¿sí? Creo que el liderazgo es lo fundamental, ¿sí? Y bueno, si alguien quiere tomarlo como autoridad, o una sana autoridad y no autoritarista, está bien, pero es lo que genera uno en base al conocimiento. Gracias. Si se puede ejercer una licenciatura en la enfermería sin autoridad, y tal vez se podría, pero el tema es si se debiera, ¿no? Tal vez no. Como poder pienso que se debe poder, como se debe poder hacer muchísimas cosas. Yo también me puedo tirar por la ventana, pero no lo voy a hacer. Me parece que no sé si va a conllevar a que uno efectivamente pueda llevar a cabo todas las funciones que tiene como profesional. Para considerarse buen profesional me parece que es algo necesario. Desde muchos lados de donde se lo vea, desde el lado del conocimiento, desde el lado del poder también comunicar con asertividad y con certeza, y también como una forma de poder plantarse y decir mi plan de acción es con mi paciente por las cosas que yo veo y por las cosas que el método científico de mi profesión me han llevado a darme cuenta. Eso es plantarse con autoridad también frente a otros profesionales mismos también licenciados en enfermería o de otras profesiones. Me parece que es un requisito necesario poder tener esta investidura de autoridad, no ejercerla de una manera arbitraria ni déspota ni nada por el estilo, pero me parece que entendiendo la autoridad en un sentido amplio, me parece que es un requisito necesario para poder llevar a cabo de buena manera la profesión. ¿Sí? A mí me parece eso. Se puede hacer sin
sin autoridad, pero no creo que sea beneficioso para nadie. Claro, por ejemplo, podemos decir que podemos tener autoridad, pero no autoritarismo, como dijeron, ¿no? Y justo escuchaba lo que decía el abogado acá, de la diferencia que hay entre el hospital y lo que hay en los sanatorios. En los sanatorios privados, de repente el paciente, el cliente, bueno, y hay que atenderlo de determinada manera, tiene otro poder, somos mirados de otra manera, por ahí estamos filmados, donde nos estamos desenvolviendo, y en el hospital capaz que no, como dice él, por ahí están con mucho más trabajo, mucho más paciente a cargo, y tienen no tienen ese tiempo para poder dedicarle al paciente, o bueno, en este caso al familiar. Y si volvemos a lo de la autoridad, el saber te da autoridad. El licenciado, una vez que se recibe, no solo lo capacita para ser solamente asistencial, puede ser docente, puede trabajar en investigación, puede estar en organización, o sea que de parte podríamos ver desde qué lugar se va a desempeñar ese licenciado. Bueno, obviamente, si está en la parte de conducción, necesita una autoridad. Si es de asistencial, por ahí no, sería un poco más diferente, pero que quede bien claro que tanto el enfermero como el licenciado en enfermería cumple diferentes roles. De acuerdo al rol que esté desarrollando, por ahí se necesita un poco más de autoridad, desde mi punto de vista. Creo que el concepto no se aparta mucho de ello, no es la autoridad, no es subirse al caballo y ahora a ver. Creo que después cada uno, según su personalidad, podrá tener más liderazgo, podrá usar más el saber, será la parte de conducción, una conducción consensuada, distintas formas de poder manejar las situaciones, ¿no? Eso va a depender de cada uno. Se usa la palabra poder para poder ayudar al otro, para poder estar al servicio del otro, o la va a usar poder de ahí. Sí, a mí también me parece que son complementarios, digamos, si va acompañado de una buena formación y sobre todo usando el término de la primera parte que decía que autoritas proviene de augere, que significa aumentar, ¿no? O autoritas, que significa hacer crecer, ¿no? Entonces, también entendido como un servicio, también que hace crecer a la persona, sea mi compañero, a mi colega, o al paciente, o al familiar, es una manera de también de que ellos crezcan, ¿no? Yo me posiciono así con esta autoridad, capaz de dar, diríamos, lo que sabe, ¿no? Y no plantarse como un autoritarismo. Uno de los espacios interesantes para analizar esto de la relación autoridad-poder es en la negociación. Uno tiene un plano de negociación donde hay partes, ¿no? Y hay tensión. Hay, creo que no tienen experiencia en estas situaciones de litigio, cuando hay que sentarse las partes, ¿qué te parece? ¿No? Yo no sé hasta qué punto una hormiga puede ahorcar un elefante, por más buena voluntad que tenga, ¿no? Pero digo, en esta relación de fuerzas, ¿sí? Aparece esto de la autoridad, ¿no? Después hay que ver cómo se ejerce esa autoridad, y es donde aparece esto del liderazgo, que bien también decía acá el colega, esto de el estilo de liderazgo. Yo puedo tener autoridad y ejercer, atraer un estilo de liderazgo y distintos tipos de liderazgos, ¿sí? Y esa percepción del liderazgo ejercido ser traducido desde las personas que comparten ese espacio con si soy autoritario o soy vehemente, o tengo firmeza, o tengo claridad conceptual, o tengo seguridad. Eso es accesorio, pero también es fundamental para la construcción de ese espacio de poder, ¿no? Importantísimo para la autoridad. Ahora, separar en el plano de la licenciatura la autoridad es muy complicado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el perfil del licenciado de cada una de las universidades. Entonces, porque de repente en un equipo interdisciplinario, cuando uno está en la práctica diaria, uno comparte con enfermeros, profesionales, universitarios, licenciados de salud, licenciados de Maimónides, licenciados de la Universidad Nacional de La Plata,
y son todos licenciados, pero son perfiles muy distintos. Entonces, del perfil de egresado hay que ver también en el diseño curricular, en la caja curricular, qué lugar se le asigna, ¿no?, al producto final terminado licenciado en enfermería de esta institución. ¿Por qué? Porque hay, ¿cómo se llama?, perfiles de licenciados que tienen un empoderamiento mucho mayor y que cuando uno logra insertarse en los espacios multidisciplinarios, eso desequilibra. Y esto tiene que ver también, como decíamos antes, con cuestiones mucho más propias. Hay gente que le cuesta más quizás en público, hay gente que de repente es más aparentemente pasiva, pero es como el tartufo el que maneja los hilos, ¿no?, detrás de la escena. Es medio complejo. Lo que pasa es que, como bien decía acá la licenciada, si yo pienso licenciatura como un espacio superior y de compartir y de hacer crecer, y yo también tengo que estar en un espacio sólido, y esa solidez está construida con el nivel de conocimiento alcanzado. Ahora, si yo tengo que en ese espacio superior subir al resto, y tengo que tener una fortaleza que me permita traccionar hacia arriba y generar una convocatoria, porque tiene que haber también esto de poder invitar a que me sigan y darme vuelta y ver que me siguen. Si nadie me conoce ni la voz, ni sabe lo que pienso, ni lo que digo, es complejo. No, más que nada entiendo que hoy el conocimiento es poder. Partemos que el conocimiento es poder. Mismo, podríamos decir, que maneja cierta información es cuasi oligarca. Si habláramos hoy, si tuviera la información que mañana, sube el dólar a 100 pesos, pongamos una cosa bruta, ¿no?, a 100 pesos seguramente estaría a diferencia de aquellos que no lo saben y puedo salir a comprar dólares. Entonces, la información como el conocimiento son parte del poder. Por eso el profesional, ya sea el profesional médico, ya sea el enfermero, ya sea el licenciado en enfermería o cualquier profesional, a diferencia, pongamos el cliente, el paciente es el cliente, maneja ciertos resortes donde marca el poder. Lo que no hay que caer, como decía acá el licenciado, es en el poder extremo, es decir, yo abuso de ese poder, yo avanzo sobre ese poder y a su vez cuando sigo una posición de jerarquía dentro de una estructura de salud o por ejemplo una estructura jurídica, nosotros los jueces, ostento ese poder sobre aquellos que están debajo mío. Ahí empiezo con un poder totalmente desmedido, a lo cual no es el poder estructurado, una estructura jerárquica, sino es el poder de abuso del mismo. Entonces, la opinión mía es que el poder, el conocimiento y la información dan el poder de relación y a su vez da la relación de suficiencia para marcar también la diferencia entre el paciente, el que acompaña y a su vez en el equipo de trabajo. Muchas veces, como decía, hay veces que hay profesionales que no tienen un conocimiento y no lo muestran. Ese es el otro problema. Hay profesionales que tienen una capacidad tremenda de conocimiento, de formación y no saben compartirlo. Se da muchas veces en el ejercicio profesional, en todos los ejercicios profesionales. Sí. Bueno, comparto así con el licenciado de que el licenciado en la enfermería puede ejercer sin autoridad, pero sería un profesional de libertad. ¿Sí? Pero lo hay. Y aunque ahora eso ya no es tan común por suerte. ¿Sí? Ya el licenciado en enfermería, creo que en la mayoría de las instituciones, ejerce más esto del crecimiento profesional. La mayoría son licenciados en la enfermería. Por lo tanto, el tener todo este conocimiento le da justamente esta autoridad, pero autoridad como valga la redundancia, no autoritarismo, ¿sí?, de poder hacer conocer sus derechos, sus deberes, sus obligaciones y ejercerlos. ¿Sí? Perdón, me puse nerviosa. Yo soy justamente una de esas personas encubiertas que no me gusta mucho hablar en público. Sí. Pero bueno, consensuando, así siempre, algo que sí a mí me gusta mucho es consensuar, negociar, ¿sí? Y no ejercer el poder como dicen, ¿sí? Transmitir los conocimientos que uno tiene,
pero siempre consensuando, escuchando a los demás, ¿sí? Y así logré, bueno, llegar a conducir, digamos, un grupo de personas. Mire que trabajen casi unidos por el bien del usuario, ¿no? Bueno, hablar después de tantas cosas interesantes es difícil. Se me acaban los temas. Bueno, sí, nada, pero me parece que es muy importante esto del consenso y de poder llegar a ciertos acuerdos, porque ahí es donde se demuestra realmente la autoridad. Creo yo que ser un líder, y retomo lo que decía acá mi colega, que esta autoridad está dada por el liderazgo, pero ser un líder tiene la responsabilidad también de poder armar estos consensos, poder establecer grupos de trabajo, y todo esto parte del conocimiento, pero no solamente de lo que uno conoce. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero que este liderazgo lo transforma en autoritarismo. Conocimiento no es lo único que se logra. Sí, retomando un poco algunos comentarios de mis colegas, parece que tiene que ver mucho, en los licenciados en enfermería, uno podría decir de las otras profesiones, pero bueno, uno habla de lo que conoce, tiene que ver mucho con nuestra historia profesional, con la forma en que nuestra profesión fue transitando hasta llegar a este momento, la estructura de la profesión, cómo se fueron organizando los roles, qué características tenía, de qué modelos nos apropiamos. Entonces, cómo nos fuimos relacionando con nuestro trabajo cotidiano, también hace a la forma en que ejercemos la autoridad. Cuando a mí ese profesor, digo un ejemplo genérico, me faltó el respeto y yo no pude hacer nada, porque tenía miedo que me desaprobara, cuando yo sea docente, ¿cómo voy a tomar esa experiencia? ¿Para ejercer un liderazgo, entre comillas, positivo o para reproducir un modelo preformado? Uno, a medida que va transitando la práctica clínica y la práctica académica también, inclusive con tristeza, muchas veces ve que los colegas reproducen los modelos que padecieron. Y eso también dice mucho de cómo somos y de cómo ejercemos la autoridad. Y si yo ejerzo la autoridad de esa forma con un colega, ¿qué le queda a una persona que viene enferma, con dolor, angustiada? ¿Qué puede esperar de mí? Entonces también estas cuestiones de hablar nuestro derrotero profesional y cómo ha sido a lo largo de la historia, que a veces tratamos de escaparnos, pero en ciertas formas son sanadoras y son necesarias para ver cómo nos posicionamos frente a nuestro rol, frente a la jurisprudencia que nos ampara y frente al individuo o al usuario. Y eso también dice mucho de cómo ejercemos la autoridad, cómo ejercemos el poder, cómo generamos esta relación de empatía, etc. Bueno, otra preguntita más. Si la autoridad que tiene licenciado en enfermería muchas veces cuidada, si debería ser cuidada o es cuidada en las instituciones donde desempeñamos. Sí, depende mucho, ¿no?, del departamento de enfermería y del apoyo que uno reciba tanto de dirección médica como de coordinación médica del servicio. Pero bueno, hay lugares, como yo decía, que se van dejando y van siendo ocupados por otros, ¿no? Parece que la enfermería necesita mucho liderazgo y hay lugares que se ganan y hay otros que se ceden. Entonces, depende mucho de la actitud del profesional. Me parece que en algunos casos que hoy por hoy la enfermería ha ganado lugares, participa más de jornadas, de congresos, pero también me parece que hay otros grupos como el sindicalismo que tiran para abajo, ¿no? Y que empiezan, esto no corresponde, y son lugares que se van dejando y a veces se van perdiendo. No tiene que ser a veces lo suficientemente profesional como para saber cuál es el rol de uno y no dejarse influenciar cuestiones políticas o sindicales, que hoy lamentablemente se ven mucho. A veces en la parte sindical, perdón que me toca, nosotros recibimos el
apoyo por la Federación de ATSA para que los que éramos enfermeros pudiéramos llegar a ser licenciados en enfermería. Hicieron un convenio con la Universidad de Rosario en ese momento y acercaron para que nosotros nos pudiéramos seguir capacitando. Y por ahí pasamos mucho, así que esa de la parte del gremio a veces también es para discutir. Te digo por mi experiencia, porque Claro. a veces nosotros hacemos protocolos y dicen, y la parte sindical dice esto no le Claro, y podría hacer otro al tema que enfermero. también podemos decir, que dentro del convenio 122/75, que abarca a lo de la capital federal, de los estudios de la capital federal, otro incentivo que tenemos para estudiar la licenciatura es un porcentaje. Tenemos un 15% más los licenciados, los enfermeros que trabajamos con licenciados. La respuesta tiene que ser corta porque ya estamos con el tiempo y ya se tiene que ir. Así que si alguien más quiere opinar sobre esta pregunta, que sí, al final. Yo creo que desde las instituciones, si uno quisiera pedir, ¿no? Si se cuida o no se cuida, uno tiene que ponerle el micrófono a un área que pueda tener cercanía en medición justamente de este aspecto. Uno de esos departamentos son los departamentos de control de calidad, ¿no? Lo que tiene que ver con seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque las instituciones no cuidan nada que no sea local. ¿Por qué? No por una cuestión de principios o por misión, visión o por psicología institucional. Por una cuestión de relación entre institución y mercado. Entonces, la institución, ¿qué va a priorizar y qué va a privilegiar? Todo lo que sea desequilibrante en favor de la calidad asistencial hacia el usuario, sujeto de atención, cliente, paciente, como le queramos llamar. Entonces, todo lo que esté alineado a lograr mejora en la calidad de atención, mejora, implica también inversión, y eso implica dinero, implica plata. Entonces, las instituciones que logran destinar estos aspectos de mejora, porque saben que en algún punto va a volver en mejora la calidad, mejor acreditación, mejores estándares, y eso retroalimenta. Ahora, si las instituciones le dan lo mismo, tener un enfermero universitario, un auxiliar o una licenciatura en enfermería para hacer solamente higiene y confort, se va a traducir una política institucional de que da lo mismo que sea licenciado o no sea licenciado. Entonces, cuando el licenciado quiere pedir permiso para examen para venir a rendir las mesas de salud, se complica. Cuando quiere el licenciado dentro de la institución pedir que lo acompañen en la formación, en un congreso, en una jornada, se complica. Entonces me parece que ahí hay que poner un poquito el acento, y esto es una evolución natural que también se retroalimenta desde nuestros propios espacios de formación. Si yo desde la formación no estoy lanzando hacia el mercado la lectura de que no es lo mismo la gestión del cuidado que pueda hacer un licenciado de quien no lo pueda hacer, la sociedad tampoco me lo va a devolver en un espacio donde pueda abrirse este juego de la oferta y la demanda de yo te doy a vos en reconocimiento económico y fuera del económico acorde al título que vos alcanzas. Sí, el mismo camino. Yo creo que entre todos nos tenemos que cuidar. Esto es un equipo de salud, ¿no? Los médicos aprendemos de los enfermeros de los médicos, aprendemos de los bioquímicos, de la gente que hace diagnósticos por imágenes. Somos todo un equipo de salud, entonces creo que entre todos tenemos que cuidarnos precisamente para lograr la calidad de atención. ¿Creen, una pregunta en general, ¿no? Si que en la Argentina se respeta poco la autoridad, o sea, no solamente en general, ¿no? Yo creo que en Argentina se respeta poco la autoridad porque muchas personas que han estado en espacios de poder y de autoridad han sido un fiasco. Y entonces eso hace, no sé, desde jueces o de jueces, presidentes o gente que tiene mucho poder, realmente han sido personas que nos han defraudado ampliamente. Y eso hace que se pierda credibilidad. Además, además de que en algún momento institucional se ha tirado abajo mucho los conocimientos. Se ha tirado abajo mucho los conocimientos, quiero decir, porque, no sé, desde el ministro de Economía, que han mandado a lavar los platos a los investigadores, por ejemplo, donde se ha ensalzado la figura de alguien porque era exitoso, de donde venga el éxito, ya sea, no sé, poniéndose una pluma y yendo a Tinelli, o
tirando abajo el poder del conocimiento, el poder que le da a las personas el esfuerzo, el trabajo y demás, y esto nos ha llevado, creo que como sociedad nos ha llevado a un espacio donde es más importante ser exitoso que tener conocimiento, que ganarse un espacio, ganarse un lugar a través del esfuerzo personal. Sí, no, que es interesante porque paralelo a estos ejemplos que hace referencia a la colega, también hay otras experiencias muy interesantes donde la autoridad ha dejado de ser un problema. Tenemos en la República Argentina más de 280 fábricas recuperadas. Esas fábricas, esa gente se quedó en la calle, se quedó sin nada. Bueno, se organizaron entre ellos. Siguen produciendo, siguen facturando, siguen generando un beneficio al país y las dirige una comisión, no las dirige un jefe. Y se autofinancian con su misma producción. ¿Fue difícil? Sí, por supuesto, fue muy difícil. Pero allá cuando vinieron nuestros abuelos había los famosos fondos de huelga, donde todos ponían un poco porque ninguno tenía ni para comer. Entonces también me parece que los argentinos somos lo suficientemente creativos, inteligentes y, como decía la colega, preparados. Tenemos muy buena masa científica, muy buena masa técnica para irnos dando cuenta cuando nos quieren meter el perro y cuando el que dice ser una autoridad en algo tendrá mucho conocimiento, pero es un autoritario y que no nos va a beneficiar. Y tal vez, sí, si todos cooperamos y somos un poco más solidarios, podemos avanzar en un camino más continuo y no depender del iluminado que viene a solucionarnos un problema o del jefe que si no acomodó las guardias, bueno, acá no va a pasar nada. Entonces, me parece que ponernos todos hombro a hombro y codo a codo dan mejores resultados, está a las vistas, digamos. Y que eso tiene que ver con la manera en que nos relacionamos, en que nos respetamos como colegas y demás, ¿no? Respeto y escucha. Creo que son socios del mismo problema, ¿sí? Digo esto de respeto y escucha ¿por qué? Porque si decimos si respetamos la autoridad, y tiene que ver mucho con el respeto, y el respeto tiene que ver con escuchar al otro. Por eso de repente cuando hablamos esto de si nos respetamos, si nos licenciamos, creo que acá que tenemos de distintas áreas es un ejemplo clarísimo, ¿no? Si queremos trabajar esto del respeto, de las normas, y creo que en espacios multidisciplinarios tenemos que poder tener esta apertura de escuchar qué dicen los abogados, qué dicen los médicos, qué dicen los licenciados, qué dicen los administrativos. Entonces, cuando uno logra dejar de mirarse el ombligo, empieza a mirar la necesidad no solamente la propia, la percibe la sentida, sino la necesidad del otro, yo creo que la dinámica en esa comunicación cambia. Ejemplo, el viejo mundo, Europa, los países europeos, Italia, por ejemplo, pasó 2 guerras mundiales. Después de la Segunda Guerra Mundial, que los pueblos quedaron arrasados, piedra sobre piedra, y tanto bombardeo aliado, hoy en día Italia es uno de los países del G8. ¿Cómo hicieron? Y hubo un gran trabajo, ¿no? De idiosincrasia, la solidaridad, la escucha y la percepción de la escucha, la necesidad del otro. Yo creo que esto mismo es un poco lo que podríamos trabajar en ese sentido. Tenemos una herencia que tiene que ver con una época nefasta, donde ya poner un límite claro ya es entrar en el terreno fascista. Y entender que los límites son límites y son importantes para que la comunicación sea sana. Sí, una cosa más que a veces, si nuestra autoridad a veces está en nuestras situaciones de trabajo, hay cierta parte de esa autoridad que está conferida por las líneas formales que nos confieren cierto tipo de autoridad. Eso va a depender en mayor o menor medida de qué importancia le den cada una de las organizaciones donde nos desempeñemos a nuestro rol y a nuestra profesión. Pero creo que hay una parte muy importante que está unida a la cultura y a la concepción cultural, y creo que esto tiene que ver con lo que nombrabas recién, que si en nuestro país se respetaba la autoridad como cuestión cultural, me parece que tiene que ver definitivamente la concepción cultural de la autoridad, de cómo se viene gestando desde el nacimiento de nuestra sociedad, el tema de la autoridad y de cómo evadir también la autoridad y de cómo hacer parecer que la estoy cumpliendo, pero en realidad no. Eso tiene un impacto en el hoy, definitivamente sí.
Y me parece que la cultura no es algo tampoco que sea estático ni que sea algo que sea rígido, sino que la cultura la hacemos las personas y la hacemos todos los días. Entonces creo también, como dice acá mi compañera, que también tiene que ver con un darse cuenta de lo que tenemos en nuestras manos cuando elegimos cómo hacemos las cosas todos los días, porque todos los días estamos eligiendo y estamos inventando también una forma de hacer las cosas que conforma la cultura, justamente. Entonces por ahí no hay que darlo, si bien hay que reconocer que en el hoy tiene un impacto la herencia cultural y por cómo se conciben las cosas en el hoy tiene mucho que ver con cómo se concibieron antes, me parece que hay que ser consciente de que con el actuar de todos los días estamos haciendo esto, estamos haciendo la cultura nosotros también. Así que bueno, gracias. Yo quería contar mi experiencia nada más del trabajo que hace como la autoridad y la directiva, si hay una cosa. La verdad, yo en esta institución de servicio al trabajo, las directivos apoyan mucho la decisión así de la enfermera. ¿Sí? Desde la parte del departamento de enfermería, nuestro jefe se está trabajando mucho con esto, con la capacitación del personal. Se hizo un comité de docencia y la verdad que estamos teniendo bastante crecimiento a nivel profesional de enfermería y compromiso sobre todo, ¿sí? Y la verdad que los directivos, como le decía nuevamente, brindan bastante apoyo en esto, en capacitar, en pagar, ¿sí? En mandarnos al curso, darnos los días, que bueno, nos corresponden, sí, pero bueno, incentivan esto del crecimiento profesional y respetan las decisiones de uno. Bueno, todo lo que se habló en esta mesa está siendo tomado por los compañeros que están acá, que están mirando individualizando y tomado todo lo que han dicho y van a ser votados los datos que hicimos al principio, es un método de investigación. Así que le agradecemos mucho y saludarlos por el certificado que se le han dado de participar acá. Muchas gracias.